Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vi parlerò Hoy di les due hablaré fratelli de molto dos famosi hermanos in muy Oriente, famosos en Oriente, al punto che da essere chiamati gli hasta el apostoli punto de ser slavi, llamados los i apóstoles de santi los Cirillo eslavos, e Metodio, los santos Cirilo y nati in Metodio, Grecia nel nacidos IX en secolo Grecia da en el siglo famiglia IX, aristocratica, en una familia rinunciano alla carriera aristocrática, politica per renuncian a la dedicarsi alla carrera vita política monastica, para dedicarse a la vida ma il loro monástica. sogno di Pero su un'esistenza sueño de retirata dura una poco. existencia Vengono retirada inviati dura come poco. missionari Son nella Grande enviados como Moravia, misioneros en la Gran che Moravia, comprendeva vari que en popoli, esa época già in comprendía parte varios pueblos, evangelizzati, ma ya en parte presso i quali evangelizados, pero en los sopravvivevano molti cuales costumi e sobrevivían tradizioni pagane. muchas costumbres y tradiciones Il loro paganas. principe Su chiedeva a un príncipe maestro che pedía spiegasse la un fede maestro que cristiana explicara la nella fe loro cristiana lingua. en su lengua. Il primo impegno di Cirilio e La Metodio primera è tarea dunque de di Cirilo y studiare a Metodio fondo la es por cultura tanto di quei estudiar a popoli. fondo la cultura de esos pueblos. Sempre quel ritornello, no? Siempre ese La estribillo. fede La fe va inculturata debe ser inculturada e la cultura va y la evangelizzata. cultura debe ser evangelizada. Inculturazione della fede, evangelizzazione della Inculturación de la cultura. fe, Sempre. evangelización de la cultura, siempre. Cirilo chiede se Cirilo abbiano un pregunta alfabeto, le si tenían un rispondono no. alfabeto, le Egli responden que no. replica, Y chi él può replica, scrivere un discorso sull'acqua? ¿quién puede escribir un In discurso effetti per sobre el annunciare il agua? Vangelo e En per efecto, pregare para ci vuole anunciar uno el Evangelio strumento y para proprio, orar, hacía un falta un dialetto instrumento propio, specifico. adecuado, Inventa específico. così Inventa así l'alfabeto el alfabeto glagolitico. glagolítico. Traduce la Bibbia Traduce e la i testi Biblia liturgici. y los textos La litúrgicos. gente sente che quella La fede gente siente cristiana que esa fe non è cristiana più straniera, ya no es è extranjera, culturizzata, sino ma inculturizada. diventa la loro fede, Se convierte en parlata su nella fe, lingua materna. hablada en la lengua materna. Pensate, due monaci Piensen, greci dos che monjes danno un griegos alfabeto alle slavi. que dan un Questa alfabeto a los apertura di eslavos. cuore che ha radicato Esta es la il apertura Vangelo del corazón tra que di loro. arraigó el Evangelio Non entre ellos. avevano paura questi No due, tenían miedo estos erano dos, coraggiosi. eran valientes. Ben presto però Muy pronto, iniziano sin i embargo, contrasti da parte di alcuni latini che si comienzan los vedono conflictos por sottrarre il parte de algunos monopolio della latinos que ven predicazione arrebatado el agli slavi monopolio de la nella lotta predicación entre dentro los la Chiesa, eslavos. sempre così. Esa lucha dentro de la iglesia, La siempre loro así. obiezione è religiosa, Su objeción es solo in religiosa, apparenza. pero solo en Dio può apariencia. essere lodato, Dios dicono, puede ser solo alabado, nelle dicen, tre lingue scritte sulla solo en las tres croce, lenguas l'ebraico, il escritas greco e il en la latino. cruz, el hebreo, el Questi griego y el avevano una latín. mentalità chiusa Estos per tenían la difendere mentalidad la propria cerrada autonomia. para defender su propia Ma autonomía. Cirillo Pero risponde Cirilo con forza. responde con Dio fuerza. vuole che ogni popolo Dios lo quiere que lodi todo nella pueblo lo propria alabe lingua. en su propia E lengua. insieme al fratello Metodio Junto a su scapella hermano al Metodio, Papa. apela al Questi Papa approva i y loro éste testi aprueba liturgici sus in textos lingua eslava. litúrgicos en Li lengua fa eslava. collocare sull'altare della chiesa Los hace di Santa colocar en Maria el altar Maggiore de la e iglesia de canta Santa con María loro Mayor le lodi y del canta con Signore ellos las secondo alabanzas quei del libri. Señor según esos libros. Bravi, eh? Cirillo muore dopo pochi Cirilo giorni. muere pocos Le días sue después. reliquie sono ancora Sus venerate qui reliquias a son Roma, todavía nella veneradas aquí en Basilica di Roma, San Clemente. en la Basílica de San Metodio Clemente. invece è Metodio, en nominato cambio, vescovo es e ordenado mandato nei obispo territori degli y slavi. enviado de nuevo a los Qui dovrà territorios de los soffrire eslavos. molto, Aquí tendrá sarà que anche sufrir mucho, imprigionato, incluso será ma fratelli encarcelado, e sorelle, pero, noi sappiamo che la hermanos y parola hermanas, di Dio nosotros va sabemos incatenata que la e si palabra de Dios no diffonde está su quei encadenada popoli. y se difunde entre esos pueblos. Guardando la testimonianza di questi due, Mirando el testimonio de che San estos Paolo e San dos Giovanni Paolo II ha que San voluto Juan Pablo come II patroni quiso dell'Europa como e sui copatronos de quali ha Europa scritto y l'enciclica sobre los cuales Slavorum escribió la Apostoli, encíclica Slavorum vediamo tre Apostoli, aspetti importanti. vemos tres aspectos Anzitutto l'unità. importantes. Ante todo, I la unidad. greci, il Papa, gli slavi. Los Da quel griegos, el tempo Papa, c'era los in Europa eslavos. una En ese cristianità tiempo non había en divisa Europa una cristiandad che no collaborava a dividida evangelizzare. que colaboraba para Un secondo evangelizar. aspetto Un segundo importante è aspecto importante l'inculturazione, es la del quale vi dico inculturación, qualcosa de la adesso. cual he dicho algo Evangelizzare antes. la cultura Evangelizar la cultura e l'inculturazione y la inculturación fa vedere che hace ver evangelizzazione e cultura que evangelización y sono cultura strettamente connesse. están Non si estrechamente può predicare un conectadas. Vangelo No se puede in predicar un astratto, evangelio en distillato. abstracto, destilado, Il no. Vangelo va El inculturato. evangelio debe ser inculturado.
è anche espressione della cultura. y es también expresión de la cultura. Nella Y un último predicazione aspecto, ci la vuole libertad. libertà, En ma la predicación se requiere libertad, sempre pero la libertad ha bisogno del coraggio. siempre necesita de la Una valentía. persona è libera Una quanto più persona coraggiosa es è, libre cuanto e más non si valiente lascia es incatenare y no se da deja tante cose che encadenar le tolgono la libertà. por tantas cosas que le quitan la libertad. Fratelli e sorelle, Hermanos y chiediamo a hermanas, Cirillo e Metodio pidamos a di los essere santos Cirilo y strumenti di Metodio libertà nella carità per le altre, de ser instrumentos de libertad en la caridad para los demás, ser creativos, ser constantes y ser humildes, con la oración y con el servicio. Gracias. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos Cirilo y Metodio, que nos conceda ser instrumentos de unidad, instrumentos de paz, estableciendo en nuestro entorno relaciones cordiales que contribuyan a superar el odio y las contraposiciones que hieren y que dividen a la gran familia humana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Pienso siempre en la grave situación en Palestina y en Israel. Pido la liberación de los rehenes y el ingreso de las ayudas humanitarias a Gaza. Sigo pidiendo por quien sufre y esperando caminos de paz en Medio Oriente, en la martirizada Ucrania y en las demás regiones heridas por la guerra. Recuerdo a todos ustedes que pasado mañana, viernes 27 de octubre, viviremos una jornada de ayuno, de oración, de penitencia. A las 18 horas en San Pedro nos reuniremos a orar para implorar la paz en el mundo. Exhorto a todos a rezar cotidianamente el Santo Rosario, aprendiendo de la Virgen María a vivir cada acontecimiento en unión con Jesús. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.